Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, el podcast de Iberus en el que hablamos de proyectos digitales con personas de referencia en el ámbito nacional. Hoy vamos a hablar de usabilidad y en concreto cómo Eroski ha implantado una oficina UX UI para conocer más de cerca a sus usuarios. Para ello tenemos como invitados a Goyaz de Bedia Launeta, responsable de UX UI, QA y transformación de aplicaciones en Eroski. Bienvenida. Gracias. Rubén Montes, responsable de oficina UX en Eroski. Sara Martín, UX Lead en Iberus y Service Manager de Eroski. Gracias. Y Jorge Izquierdo, Tech Lead en Iberus. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Para empezar, quiero que nos contéis un poco más qué es una oficina UX UI, ¿no? Y un poco de qué consta. Una oficina UX la entendemos como un equipo interdisciplinar que ponemos a disposición de un cliente, en este caso Eroski. La oficina UX no solamente se queda en perfiles especializados en experiencia de usuario, sino que contamos con diseñadores visuales, diseñadores UI y por supuesto los desarrolladores front, que son las personas encargadas de tangibilizar los diseños que hacemos, ¿vale? Además, dentro también de la oficina que tenemos en Eroski, contamos con un squad fijo, que son pues diferentes personas que trabajan en los diferentes proyectos con Eroski, pero también de un squad variable, que son personas que tienen ciertas capacidades o ciertas necesidades propias que pueden resolver necesidades más puntuales que puedan surgir en los diferentes proyectos, como especialistas en SEO, en CRO, en Writing o desarrolladores back, por ejemplo. Realmente lo que consideramos es que la oficina UX aporta bastante valor dentro de Eroski porque trabajamos con una metodología de trabajo que nos permite poner siempre al usuario en el centro para tomar decisiones conscientes y coherentes con el usuario. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha una oficina de este estilo dentro de Eroski? Sí, bueno, nosotros distinguimos como dos tipologías de aplicaciones, ¿no? Una es la que exponemos al exterior hacia nuestros clientes, en el que ahí siempre se ha cuidado el tema de user experience, pero sí que teníamos la parte más de desarrollo interno, que hacemos aplicaciones también para nuestros departamentos internos y trabajadores de Eroski, en los que no teníamos tan trabajada y tan profesionalizada esta parte de usabilidad. Entonces, aunque lo hemos tenido siempre en el ADN, no hemos tenido nunca la oportunidad de hacerlo tan bien hasta que, de la mano de nuestro programa de transformación digital, ya orientándonos a otras tecnologías, a otras formas de hacer, ya hemos visto que era ya el momento de dar el salto, de incluirlo como una forma de trabajar habitual. De ahí un poco surge también la necesidad de hacerlo acompañado de alguien que sabe mucho de esto, que es Iberus, por ejemplo, surgió así. Teniendo en cuenta la implantación de una oficina de este estilo, imagino que es un gran cambio interno, ¿no? Y a nivel cultural, no sé cómo ha sido este proceso desde dentro y si habéis tenido que gestionarlo mucho con los equipos. Es un gran reto. Y creo que además las mayores dificultades han ido en ese sentido. O sea, el cambio cultural, ese cambio de mindset que no es solo en las personas de IT, sino que también es también en los demás departamentos, ¿no? Porque al final, digamos que, como ha dicho Sara, ¿no? Tienes que poner al usuario en el centro de todo, y si el usuario no te acompaña, pues eso no es viable. Entonces, también hay que hacer un cambio cultural en dar esa importancia, transmitirle al usuario que tiene que estar con nosotros, porque claro, al final, de cara a nosotros, de lo más importante que hacemos es desarrollar software para ellos, pero claro, ellos tienen otras prioridades y no son tan conscientes de que ese acompañamiento que nos tienen que dar y que tienen que inmiscuirse, pues hay veces que no se dan cuenta, ¿no? Y eso es uno de los retos también que tenemos. ¿Cómo diríais que ha evolucionado la percepción en torno a la usabilidad, a la experiencia de usuario, desde que se ha puesto en marcha esta oficina dentro de Eroski? Pues al principio todavía, porque la implantación es largo. Al final, ese cambio de mindset, como hemos dicho, es, yo creo, que el reto más importante, y eso vamos poco a poco. Yo creo que poco a poco va calando,
sobre todo cuando las personas se meten dentro, o sea, cuando son proyectos que ya te están dando la oportunidad de vivirlo, ¿no? y ver las bondades que esto trae, pues empieza a calar un poquito ya en, pues eso, pues en las personas, ¿no? Pero yo creo que aquí es súper importante también acompañarnos de KPIs que nos ayuden a demostrar que esto hay que hacerlo y que es necesario. Y bueno, pues poquito a poco y vamos. Desde luego hace falta que todos los equipos remen hacia los mismos Eso objetivos, pero es verdad que al principio pues hace falta apoyarse de esos KPIs y de Eso esos es. datos que un poco justifiquen esa puesta en marcha, ¿no? Y ese esfuerzo que igual se sale de lo normal. Eso es. ¿Y cómo identificáis los proyectos que queréis abarcar dentro de esta oficina de UX UI? Ay, Rubén. Bueno, pues tenemos una oficina que maneja la gestión de la demanda de todos los proyectos, en la que entran todos los proyectos en principio. Ahí se evalúan, ya se dimensionan todos los proyectos. Era otro de los retos porque no estábamos ahí, estaban todas las disciplinas, salvo la parte de experiencia de usuario. Entramos también como una disciplina más. Ahí se miden, se evalúan, ahí se decide si hay personas disponibles, como decía Vinsal antes, que en el squad variable, si no hay squad fijo, meteríamos gente en el squad variable. Y ya tenemos una plantilla definida, que es la que le pasamos a Iberus, de quien nos acompañamos, para poder arrancar con los proyectos que vienen por esa vía. ¿Qué metodologías se están utilizando para el desarrollo de estos proyectos? Dentro de lo que es la oficina UX, siempre hablamos de que está basado en 3 pilares importantes. La primera, que sobre todo establecemos una metodología centrada en el usuario, que nace al final pues, del doble diamante del Design Council y del Design Thinking. Esta metodología, que es propia, además es muy flexible, y esto nos permite adaptarnos a cada uno de los proyectos, como comentaba Rubén, que van viniendo, ¿vale? Porque al final, bueno, pues tenemos que determinar qué tareas vamos a hacer en cada momento para cada proyecto, dependiendo un poco de las prisas o de las necesidades que haya por parte de cada usuario que nos puedan ayudar. Otro de los pilares súper importantes es que al final estamos rediseñando herramientas internas dentro de Eroski. Entonces, ponemos mucho el foco en homogeneizar procesos y unificarlos. Un ejemplo súper claro de esto es que en Eroski hay muchísimas tiendas, pero dependiendo de la herramienta en la que vayas a utilizar este concepto, se habla de la tienda o se habla de un centro o se habla de una localización. Entonces, unificar este concepto y tratar de que una persona, ya sea de aprovisionamiento, de logística, de compras, llame a todo igual, pues es un punto, ¿vale?, que tratamos de trabajar en nuestro día a día. Y el tercer pilar base de nuestra metodología de trabajo dentro de la oficina es el sistema de diseño. Al final, una forma de abaratar tiempos y costes es utilizar siempre los mismos componentes dentro del sistema de diseño para tratar de que la curva de aprendizaje, una vez que sepas utilizar una herramienta, sepas utilizarlas todas. Dentro del sistema de diseño trabajamos en base a una serie de elementos y componentes para diseñarlos, y ahora Jorge igual pues, nos puede contar un poco más sobre cómo lo hemos implementado y cómo lo hemos desarrollado técnicamente. Sí, esto una vez que está todo ese sistema de diseño, pues lo que dice hay que aterrizarlo a la parte de desarrollo. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es una librería de componentes donde llevamos todo ese diseño, todo ese trabajo de UX y de UI para que los desarrolladores ya lo tengan implementado o lo tengan lo más cercano posible para poder reutilizarlo en todas las aplicaciones que se van a desarrollar durante toda esta transformación digital. Y aparte de eso, luego tenemos otra librería en donde ya más que solo los componentes del sistema de diseño, construimos pantallas que pueden ser comunes a todas las aplicaciones, elementos que desde el área de UX se han identificado como repetidos a lo largo de todas las aplicaciones para también ahorrar tiempos a nivel de desarrollo y facilitar mucho más ese proceso. Sí, sin duda, ese sistema de diseño al final lo que hace es asentar unas bases, ¿no?, para que luego todo el desarrollo de soluciones que se realicen pues, sea mucho más ágil, ¿no?, y suponga un ahorro de tiempos y sea todo. Exacto, además también favorece mucho la actualización, porque al final si todos utilizan la misma librería, si luego tenemos que actualizar cualquier cosa, todos se embeben de la misma librería y entonces está todo mucho más automatizado.
¿Y cómo fomentáis la colaboración entre esta oficina de UX UI con los equipos de trabajo de Eroski y las diferentes factorías que tenéis dentro? Pues para ello hemos estandarizado el proceso desde que llegan los proyectos, cómo tienen que implementar UX en cada uno de los proyectos y los tiempos que conlleva cada uno para que estemos directamente en los proyectos desde el principio, para que nos tengan en cuenta. Al final se tienen en cuenta ciertas cosas, pero UX parece que hemos entrado a los últimos, entonces pues para tener en cuenta desde el principio del proyecto que esa parte también existe y estemos dentro del proyecto desde el minuto 1. Y generamos lo que es un plan de trabajo en el que tenemos ahí todos los entregables y todos los tiempos que conlleva toda la experiencia de usuario y las interfaces de usuarios, que es lo que trasladamos a los equipos de proyecto para que nos tengan en cuenta desde el principio y estar siendo parte de ellos. Exacto. Además, en los proyectos en los que estamos trabajando hay muchos interlocutores. Tenemos personas dentro de Eroski, los propios usuarios que también están dentro de Eroski, pero luego, dependiendo de cada proyecto, trabajamos con diferentes factorías y es súper importante que este contenido que comentaba Rubén sea transparente para todos, para que todos sepamos que el tiempo de UX va a conllevar una serie de entregables y una serie de tiempos y que esto va a enriquecer el proyecto. Claro, al final lo que hacéis es adentraros en las necesidades del usuario, ¿no? y que es Sí, tener toda esa parte del información proyecto. clave. O sea, el equipo de la oficina UX tiene que ser parte del proyecto, si no esto no funciona. Y además suele ser la primera ficha. Claro. ¿Y cómo fue el plan de adopción para implementar estas estrategias de UX UI en Eroski? ¿Cómo ha sido esta gestión de la comunicación interna y externa de todo? Sí, bueno, nosotros al principio empezamos también como con una fase de pilotaje, ¿no? Bueno, con algunos proyectos piloto, viendo pues, cómo aplicar la metodología, detectando qué puntos de dolor podía haber o fricciones entre distintas factorías a la hora de colaborar. Y bueno, pues un poco pues, para ver cómo nos manejábamos con ello, ¿no? Cuando ya vimos que la cosa estaba un poco ya madura, como para dar un poco ya el salto de industrializarlo, oficializarlo y empezar ya en serio con proyectos que traían el negocio necesarios para hacerse, pues ya ahí empezamos a pensar que había que hacer también un onboarding correcto, lo más correcto posible, de cara a los proveedores, que se les iba a pedir otra forma de trabajar, se les iba a bueno, pues no solo de cómo colaboras con Iberus, sino tienes que interactuar, tienes que conocer un poco el sistema de diseño, quién prototipa, tal. Bueno, había que engranar todo eso y había que hacer un onboarding correcto, además con los componentes de las librerías, etcétera. Y no solo con los proveedores, sino también, pues hemos dicho también dentro de nuestro departamento de IT, pues a las personas que veíamos que considerábamos que más iban a estar cerca de todo esto, pues también pues, había que hacer un onboarding, ¿no? Entonces, de la mano de Iberus, que nos ayudó mucho, hicimos muchas sesiones con mucha gente para contar cómo trabajar, las metodologías. Algunos habían participado ya en los pilotos, entonces algunas cosas les sonaban. Y bueno, pues poquito a poquito así hemos ido trabajándolo. Qué importante es comunicar internamente, sí, y que todo el mundo sea consciente, ¿no? De todos los procesos, de todos y de hecho por eso lo intentamos hacer con poca gente y muchas sesiones para llegar más a los destinatarios de la comunicación. Sí, que tuvieran también como ese espacio para hacer preguntas. Les dejábamos siempre como bastante rato en la convocatoria para que cualquier tipo de pregunta, que tuviesen la libertad para preguntarnos, para tener esas curiosidades resueltas. Eso es. Eso es. No sé si podríais compartir un poco la tipología de proyectos que os encontráis dentro de esta oficina de UX UI. Eso es. Como comentaba Goyats, nosotros empezamos la oficina con un cierto recorrido previo dentro de Eroski y eso nos permitió establecer diferentes tipologías de proyecto que esperábamos tener. Les pusimos unos nombres muy básicos: completo, medio, light y producto de mercado. No nos liamos demasiado la manta a la cabeza. Y cada uno de ellos conllevaba una serie de tareas a priori, ¿vale? Para que, como comentaba Rubén, de cara a poder estandarizar el proceso y abordar cada uno de los proyectos, bueno, pues tuviésemos en cuenta o pudiéramos saber cuánto nos iban a llevar más o menos. Entonces, definíamos como un proyecto completo aquel proyecto en el que nos podríamos adentrar de lleno y podíamos tener cierta libertad y cierto tiempo para hacer tareas tanto de UX Research como de prototipado como de testeo con los usuarios. Un gran ejemplo de este tipo de proyecto fue el proyecto de movimientos de la gama de los productos que usaban los comerciales. Al final aquí lo que conseguimos fue transformar una Excel en un producto web.
¿vale? Entonces tuvimos que trabajar muy de la mano con todos esos comerciales, porque además el volumen de comerciales que hay en Eroski es muy grande, entonces teníamos que ver cada casuística, no era lo mismo el que vendía chuches que el que vendía champús, que el que vendía vinos, ¿vale? Porque además dependía mucho también del proveedor, de la gama de productos, y luego también hay que entender que ellos estaban acostumbrados a utilizar una Excel. En la Excel todo vale, hay un scroll vertical y horizontal infinito y si manejas un poco las fórmulas puedes hacer ahí virguerías. Entonces teníamos que cambiarles también en la mentalidad de que ahora vamos a hacer o iban a pasar a un proyecto web, a una herramienta web, ¿vale? Además, este proyecto estamos muy contentos porque ya ha salido a producción, están trabajando en ello, así que es estupendo. Luego, la otra tipología de proyecto que tenemos son los proyectos medios, ¿vale? Son proyectos donde podemos hacer ciertas tareas de UX Research y cierto también pues, la definición de la arquitectura de la información, de los flujos de navegación por los que pasan los usuarios, el diseño de las pantallas que van a utilizar los diferentes usuarios, pero bueno, de una manera un poquito más reducida, no teníamos tanta libertad, porque igual tampoco era necesario, son proyectos igual más pequeños, donde la complejidad era menor e incluso donde los POs tenían más claro lo que querían llegar a conseguir y las necesidades que querían resolver. Realmente proyectos medios hemos tenido un montón. Los que más. Los que más, eso es. Podemos destacar, por ejemplo, uno de los proyectos que estuvimos haciendo que resolvía la necesidad de comunicación entre el equipo de marketing y el equipo de IT, ¿vale? A la hora, por ejemplo, de lanzar ciertas notificaciones, por ejemplo, en la aplicación de Eroski, bueno, pues internamente está integrado con Salesforce para, pues depende de lo que compre una persona, bueno, pues te manda una notificación para incitarte a nuevas compras. Bueno, pues esa comunicación entre esos dos equipos, tal y como la tenían, era muy compleja, era a través de un mail, haciendo esperas. Bueno, pues desarrollamos una herramienta que no solo resolvía esa necesidad que a priori es la que detectaban ellos, sino que al final también les dábamos resolvíamos más puntos. ¿Por qué? Porque podían programar esas necesidades. Pues viene una campaña de Black Friday, viene una campaña de vuelta al cole, pues al final ya sabe el equipo de marketing todo lo que va a necesitar generar, y encima también estábamos generando en esa herramienta un histórico, para que si querías ver, oye, ¿qué hicimos en la campaña de verano del año pasado? Pues antes, ¿no?, tenían mucha más dificultad y ir a los emails, ha sido una llamada telefónica, ha sido te he pillado en el café, y ahora estaba todo trazado dentro de la propia herramienta. El tercero de los tipos de proyectos que teníamos son los lights. Al final pensábamos que íbamos a tener algún tipo de este tipo de proyectos, pero no ha surgido. Son proyectos en los que no iba a estar la oficina UX integrada dentro del proyecto, sino que simplemente se iba a utilizar el sistema de diseño. Esto no ha surgido así porque al final, como ha comentado Rubén, siempre hemos visto que cuando ha surgido un proyecto, la oficina UX tenía que estar dentro, y si no se podía utilizar el sistema de diseño, la oficina UX no ha podido llegar a participar. Y por último tenemos la tipología de producto de mercado. Esto es cuando no vamos a utilizar el stack tecnológico de Eroski, pero sí que podemos realizar tareas UX para facilitar o para mejorar la experiencia de usuario dentro del producto de mercado. Aquí podemos destacar uno de nuestros proyectos más estrella, que es la modernización de los TPVs, es decir, de la caja que utiliza el personal de venta en todas las tiendas Eroski, que al final, bueno, pues se ha utilizado un producto de mercado, pero hemos mejorado la experiencia de usuario para que las personas que tienen que estar 8 horas pasando productos en una caja, bueno, pues que no sea un dolor de cabeza, sino que sea todo facilidad, ¿no?, y poder generar esa conversación con los clientes. ¿Cuáles diríais que son los beneficios de implantar esta oficina? Bueno, la verdad es que tiene muchos, yo creo. El primero, como hemos comentado, ¿no?, la experiencia de usuario. Nosotros consideramos que es importante que facilitemos el trabajo y eficientarlo también en la manera de lo posible de nuestros compañeros, ¿no?, de que, bueno, ponérselo todo un poco más fácil, con herramientas más intuitivas, que prácticamente sepas usarlo solo, sin explicaciones y sin tantos trainings y tantas formaciones y demás. Eso por una parte. Luego también trabajamos mucho en intentar reducir costes y tiempos, ¿no?, porque al final, pues con todo el suite de componentes, sistema de diseño, estandarizando formas de hacer, toolkits, etcétera, los desarrolladores tienen que desarrollar más deprisa. Entonces, al principio es también una inversión en el proyecto, es una inversión de tiempo y coste, una pequeña inversión de tiempo y coste, y eso también cuesta
el mindset que hemos dicho, ¿no? Cuesta integrarlo en ese cambio, pero como yo suelo decir, ¿no? Pues, hasta ahora hemos hecho un montón de proyectos, que un proyecto te dura un año 100.000 euros y cuando lo has entregado no era lo que el usuario necesitaba. Y te estás otros 2 años por mantenimiento rehaciendo ese proyecto. Eso también es un coste y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es eso lo que queremos reducir. O sea, tenemos que ir a intentar acertar con lo que estamos construyendo, evitar tantas vueltas y tantas idas y venidas haciendo productos que al usuario que a lo mejor es lo que quería, pero no era lo que necesitaba y en ese momento no lo sabía siquiera el propio usuario, ¿no? Entonces haremos un poco ese, digamos, automatización, reducción de costes, tiempos y ayuda a los usuarios, un poco en esas claves. Yo, por complementar algo ya he hecho un poco, principalmente el beneficio es el hacer ver al usuario sus necesidades sin que lo sepa él. O sea, me parece espectacular. Y lo hemos vivido en varios proyectos además, y el principal, como decías ahora, es el TPV. Nació por una necesidad de reducción de formación y ha surgido de que efectivamente, o sea, es lo que necesitaban todas las cajeras para que sea mucho más sencillo de utilizar, para que incluso gente que no ha utilizado un TPV nunca sea capaz de utilizarlo sin una formación adecuada. Y ahí están los resultados y lo vamos consiguiendo y me parece de los mejores beneficios que tenemos. Exacto. Además, por ejemplo, en el proyecto de TPV, que es un gran ejemplo donde hemos implementado grandes beneficios de la experiencia de usuario dentro de Eroski, tuvimos que hacer primero un gran ejercicio de entender qué teníamos ahora, ¿no? Porque Aries, que es el dispositivo actual, es algo que tiene muchos años, que se ha ido adaptando a todas las necesidades de Eroski, que en la pandemia incluso tuvieron que hacer desarrollos propios por casuísticas concretas. Entonces, primero tuvimos que hacer todo ese análisis con el equipo de trabajo de Eroski y también aprovechamos y hicimos una técnica de shadowing para estar con las propias personas de venta y conocer cómo era el manejo de la herramienta. Y ahí, estando detrás de ellas, viendo cómo iban cobrando a los diferentes clientes que iban viniendo a las tiendas, veíamos, ¿no?, que tenían siempre pues, la típica clave que era como su escape, porque bueno, pues no sabían muy bien, pero había que cobrar. O se giraban mucho, ¿no? Había como mucha conversación entre ellas de, oye, que yo casi nunca cobro y ¿cómo hago esto? ¿Vale? Al final en Eroski hay muchas ofertas, hay vales, hay muchas casuísticas concretas y la caja tiene que dar respuesta a todas ellas. Y con todo esto y con toda esta análisis, lo que estuvimos haciendo es diseñar la nueva interfaz para que fuese mucho más sencilla y, como decía Rubén, que los tiempos de formación sean muy bajos y que si entran personas nuevas a tener que utilizar la caja o una persona que es polifacética, ¿no?, que en la tienda es encargada de hacer varias tareas, que no sea un dolor de cabeza tener que ir a cobrar, sino que sea algo sencillo y listo. Eso es. Ahí es lo que decimos, ¿no? Ponérselo más fácil, que sea intuitivo y que reduzcamos ineficiencias y tiempos y bueno, pues hacer la vida más fácil al que trabaja, al fin y al cabo. Eso es. Es el objetivo. Eso es, porque al final, si el sistema, ¿no?, o la interacción con el sistema es más fácil, lo que te permite a la persona es poder conversar con el cliente, o sea, incluso cuando estuvimos ahí, se conocían, se sabían los nombres, centrarse en el trabajo, al fin, de su primera tarea principal. Eso es, que eso también es una tarea de fidelización del propio cliente y no tanto en cómo voy a pasar el producto o cómo voy a conseguir cobrar, porque eso ya va solo, ¿no? La herramienta te acompaña, te ayuda y no es tu dolor de cabeza de voy a tener que utilizar una herramienta que no me sé y que es muy compleja. Claro, al final eso es imprescindible, ¿no? Que las herramientas se adapten al día a día de los trabajadores y trabajadoras y que sea al final lo menos importante. Que sea un aliado. Y que sea un aliado en Eso todo lo que tienen que hacer. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que queréis abarcar dentro del proyecto? Sí, bueno, yo creo que ahora toca asentar bien las bases, seguir por el camino que nos hemos marcado, seguir evolucionando nuestro sistema de diseño, hacerlo robusto, seguir estando muy de cerca con ese cambio cultural, con cómo los proveedores también se adecuan al sistema de diseño, luego con el equipo de Jorge y con Jorge, pues evolucionar también la parte móvil. Y bueno, pues a tope con esto. Hay muchos retos por Con delante, ganas y con ilusión. Eso es. Sí, no sé si queréis contar un poquito estos retos que hay en cuanto a movilidad. Sí, pues con el tema de movilidad ahora también estamos pues, trabajando
desde el área de UX con toda la parte del sistema de diseño y preparando pues lo mismo que comentábamos para las aplicaciones web, de hacer una serie de librerías, pues hacer algo similar para poder desarrollar aplicaciones móviles, ya que pues también tienen diferentes dispositivos móviles donde van a querer tener este tipo de aplicaciones, poderlas hacer de la forma más sencilla y que sean lo más eficientes posibles para los trabajadores. Y luego en la parte del sistema de diseño actual, pues seguir evolucionándolo, seguir mejorando y dotándolo de todas las funcionalidades o de todas las cualidades que se quieran, y pues si el sistema de diseño también va evolucionando de la mano de los usuarios, pues facilitar todo el proceso a los desarrolladores para que todas las aplicaciones que ya estén implementadas puedan actualizarse de una forma sencilla para tener el sistema de diseño siempre a la última versión. Sí, es muy importante lo que dice Jorge, y además es muy bonito ver cómo interactúan con los desarrolladores, porque se retroalimentan, ¿no? Al final los desarrolladores trasladan casuísticas comunes a otros desarrolladores, y el equipo de Iberus pues da solución a muchas problemáticas, las estandariza, y eso es lo que nos ayuda también en agilizar que los desarrollos sean más rápidos, más homogéneos, más automatizados, y al final reducimos tiempos. Entonces, todo eso que está contando Jorge tiene mucho valor. Ese sistema de diseño mucho más completo, los componentes, las librerías, es lo que nos aporta mucho en este caso. Genial, bueno, pues ya estamos llegando al fin del episodio. Es verdad que solemos terminar el podcast siempre con un pequeño juego a los invitados, así que es vuestro turno. Hemos preparado un par de preguntas. Preguntas trampa. En la que hemos elegido varios memes. Vais a tener que seleccionar con cuál de ellos os identificáis. ¿Cómo os sentís cuando, a pesar de haber comentado muchas veces internamente que todos los proyectos tienen que pasar por la oficina de UX UI, no siempre es así, ¿no? Entonces tenemos un meme de cara de sorpresa mirando hacia los lados, un poco asustado, una cara de llorar, solo quiero llorar, una cara de Homer Simpson diciendo me estoy volviendo loco, o ira de la película Inside Out. También puede ser una mezcla de emociones. Sí, sí. Yo estaba pensando, Rubén, con tu permiso, que podemos llegar a pasar por todos los escenarios. Yo muchas veces me encuentro en el de que está así como diciendo, con todas las bondades que tiene esto, no puede ser. No puede ser que haya algo que no pase por aquí, que tenga que pasar y no pase por aquí, ¿no? Sí que puede haber una mezcla, ¿no, Rubén? Tú... Estoy igual, pero me quedo con la niña, me quedo con Bu. Con la niña que llora. Con la niña que llora. Sí, porque efectivamente, como decía Goyach, es desesperante, porque tú lo ves tan claro, lo ves tan bien, y no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Si te estoy poniendo lo mejor, ¿por qué no lo quieres? Y es incomprensible. Entonces, sí, desesperación de decir, ¿pero por qué no lo entendéis? Bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? De ese cambio cultural, Sí. de cómo se venía haciendo siempre Claro. las cosas, ¿no? Y bueno, esta es, ¿cuál de los siguientes hitos creéis que genera más interés dentro de la organización? Oinarri como solución técnica y reducción de tiempos al equipo de desarrollo, modernización del TPV, el rediseño del RP de Eroski, o todas ellas. Soy incapaz de elegir. Clarísimamente la D. Porque cada una es un mundo. Entonces, cada una es dentro de la organización, cada una es para una parte de la organización. Entonces, pues cada una tendrá más interés en la zona que le corresponde. Igual te diría que para toda la organización podría ser Oinarri, porque es casi como las bases principales para estandarizar y homogeneizar todo, pero, por ejemplo, la modernización del TPV nos dedicamos a vender, nos dedicamos a la tienda, y la tienda es nuestro primer propósito, y el TPV es lo que les va a facilitar la vida a las que más. Entonces, el rediseño del ERP, como no, es nuestra herramienta estándar dentro de TICS, entonces no me puedo saltar ninguna. Tengo que quedarme con las tres. Pues como Yo le coincido, decía la a verdad mamá o a papá, que- me confío. Sí. son potentes todas. Son potentes. Os lo hemos puesto complicado, Sí, es normal. sí. Tanto las Por emociones. eso había opción D. Está bien, está bien. Genial, bueno, pues hasta aquí el episodio del podcast de hoy. Muchas gracias por haber compartido con vosotros, Gracias por con invitarnos. nosotros la experiencia, ¿no?, de la oficina UX UI en Eroski. A vosotros por darnos la oportunidad también de venir y visitaros y estar con vosotros.
Y bueno, muchas gracias por haber escuchado y visto el episodio y os animamos a seguir a Iberus en redes sociales y en las principales plataformas de podcasting. Nos vemos en el siguiente Next Digital.